Aleluya. Jeremías en el capítulo 15. Dice la palabra del Señor allí, Jeremías capítulo 15 en el versículo 15. 15:15. Dice, tú lo sabes, oh Jehová. Está hablando Jeremías. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así le respondió el Señor, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén y amén. Amén. Allí estamos viendo este capítulo y bueno, casi todo el libro de Jeremías vemos que es un diálogo que él tiene con Dios, ¿sí? Cosas que él le habla a Dios, Dios le responde y cosas que obviamente él tiene que hablarle al pueblo y la reacción también del pueblo ante esas palabras. Pero en esta parte vemos ese diálogo que tiene Jeremías con Dios, porque usted sabe que no puede hablar con Dios y que Dios le contesta. Amén. Él estaba en ese diálogo y lo vemos que él estaba inquieto por muchas cosas, que tenía quejas. Estaba en ese momento en la oficina de PQR, ¿no? ¿Cómo es que es? Peticiones, quejas y reclamos. Estaba así con el Señor, colocándole sus peticiones, sus quejas y sus reclamos. Pero mire que Dios le recibió, claro, lo escuchó cada una de sus peticiones, de sus quejas y reclamos, pero también le dijo, sí, pero yo también le tengo que responder. Y yo también tengo para usted unas peticiones y tengo también unos reclamos que hacerle. ¿Por qué? Porque Jeremías en ese momento era un instrumento especial para Dios, para lo que Dios necesitaba en ese tiempo. Amén. Ese tiempo era un tiempo especial porque era el tiempo de que iba a terminar el reino de Israel. Después de ese momento, Israel no volvió a ser nación, sino hasta ahorita, hasta nuestros tiempos. Y estamos hablando de algo que sucedió 600 años antes de Cristo, imagínense, 2600 años. Entonces era un momento muy especial. El último rey que se sentó en el trono de Israel fue para ese tiempo. Allí el Señor usó a Jeremías para todo esto que tenía que suceder. Y sabe que para este tiempo yo creo que también estamos en un tiempo muy especial. Este es un tiempo también donde están sucediendo muchos cambios, donde se están cerrando ciclos y donde van a empezar otras cosas bien tremendas. El Señor aquí a través de Jeremías estaba anunciando juicio y yo creo que en los últimos tiempos hemos escuchado también sobre esta tierra, no solamente palabras de juicio, sino que hemos visto la mano del Señor trayendo juicio, ¿cierto? Una pandemia, las situaciones de guerra que hay entre las naciones, incendios, usted vio ese incendio que sucedió hace poco que
desapareció toda una ciudad, increíble. En mi vida nunca había visto una cosa de esas, porque han sucedido incendios graves, pero pues yo nunca había visto, no sé qué ha sucedido en la historia, juicios tan tremendos como ese. Hace unos días tuvimos un día de temblores, ¿no? Oiga, tembló como 7 veces, quedó registrado y al siguiente día y al siguiente día y han venido una serie de temblores. Entonces vemos que realmente hay unas situaciones que están sucediendo en el mundo, ¿no? Que tenemos que abrir los ojos a lo que está pasando. Amén. Este no es un tiempo común y corriente, este es un tiempo crítico, sí. Este es un tiempo especial para cosas que van a suceder a nivel mundial. Pero sabemos que también para este tiempo el Señor trae un avivamiento. Padre Celestial, es de verdad. Dios trae un avivamiento. O sea, la palabra muestra que al final de los tiempos va a venir un derramamiento del Espíritu Santo y un avivamiento como no ha habido en la historia. Amén. Eso también es algo que hace parte de esos últimos tiempos. Y así como Dios usó a Jeremías para ese tiempo, Él necesita usar Jeremías para este tiempo. Amén. Y aquí están los Jeremías, que el Señor, esos instrumentos que Dios eh, tiene que utilizar para este último avivamiento. Y tenemos que tener presente que así como Dios necesitaba que Jeremías mirara ciertas cosas que Dios le estaba pidiendo, así tenemos que mirar que para nosotros Dios está mirando cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que hacer. Amén. Porque el avivamiento, ¿sobre qué viene el avivamiento? ¿Sobre qué viene el avivamiento? Sobre las casas, sobre los carros, sobre los árboles, sobre el pueblo de Dios, sobre las personas, ¿cierto? Y empieza por su iglesia, empieza por su pueblo. Entonces, si Dios va a traer un avivamiento, va a empezar por su pueblo y el pueblo tiene que estar preparado. Tenemos que estar listos porque, pues imagínese, usted va a tomar juguito, usted se sirve jugo en el vaso sucio. ¿Qué hace usted primero? Tiene que tener el vaso limpio para poder derramar lo que usted quiere poner allí, ¿sí o no? Asimismo, el Señor tiene que obrar en nosotros para poder derramar lo que Él quiere traer sobre este tiempo. Amén. Entonces, asimismo, Él le dice a Jeremías, no quiero quedarme allí en la queja a Jeremías. Palabras más, palabras menos, Él está diciendo allí, pues uno que se acuerde de Él, ¿no? En el versículo 15, que se acuerde de Él. O sea, Él se sentía olvidado por Dios. Yo no sé si de pronto alguno aquí se ha sentido olvidado por Dios y se identifica con Jeremías, que le dice, acuérdate de mí y visítame. Y también le dijo, véngame de mis enemigos. Estaba enojado Jeremías, ¿no? Estaba con problemas, estaba bravo Jeremías. También le dice algo, mire, no me reproches en la prolongación de tu enojo. O sea, cuando usted traiga ese castigo, tenga misericordia de mí, ¿no? No me vaya a mí a caer también ese castigo que va a traer. Él también pedía por esa misericordia, ¿no? Que el Señor lo guardara, no fuera a caer en ese castigo que iba a caer el pueblo. Otra cosa que dice allí es que él encontró la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí han encontrado la palabra de Dios? ¿Y qué ha hecho usted con la palabra de Dios? Entonces, ¿qué dice Jeremías? Dice, fueron allá sus palabras y yo las comí. Porque a veces uno coge las palabras de Dios para dárselo a los demás, ¿no? Para usted, para usted, para usted. Más bueno. El Señor le dice que haga tal cosa, pero no, Él dice que las comió, Él también las tomó para Él se alimentó de la palabra de Dios y no solamente se alimentó, sino que dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. O sea, porque era un hijo de Dios, ¿sí? Porque era llamado del nombre de Dios. Era
alguien especial para Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios sobre él. Dios le responde a él en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estará. Ahí le suelta a Dios también su petición, su queja y su reclamo a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Un profeta. Aparte de eso, Jeremías era un sacerdote. O sea, él desde que nació fue formado para servir a Dios. Si vemos la vida de Jeremías, era un hombre íntegro, intachable, sin queja, diría uno. Pero vemos que aquí Dios le está diciendo que se tiene que. Sabe que a veces nosotros estamos como Jeremías. Como estamos caminando con el Señor, creemos que ya, no, ya estamos bien, pero aquí el Señor está llamando a su siervo, al que hablaba con él, al que lo representaba dentro de su pueblo. O sea que, pues, me está hablando a mí también, ¿no? Y le está hablando a los líderes. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Los que sirven en la iglesia, los siervos del Señor, ¿dónde están? Amén. Eso es algo que usted tiene que tener claro, que somos siervos del Señor. Amén. Algunos no quedaron convencidos. Entonces dígale a su lado, al que está a su lado, acuérdese que somos siervos del Señor. Usted es siervo del Señor, dígalo. Amén. Porque si no, entonces, esta palabra es para nosotros, para los que hacemos parte del pueblo de Dios. Y el Señor te está diciendo, si te convirtieres a un hombre íntegro, a un hombre que ya venía sirviendo a Dios, un hombre que había dedicado su vida en servirlo, pero Dios le estaba pidiendo todo, o sea, una consagración completa, total, era lo que el Señor le estaba pidiendo a Jeremías. Yo la verdad no encuentro pecados de Jeremías. Yo a él no lo encuentro con mujeres, no lo encuentro tomando trago, no lo encuentro diciendo mentiras, no lo encuentro por allá mirando muchachos. No, yo no lo encuentro. Sí, claro que Dios sabe. Aquí la queja hacia Jeremías era por algo que él estaba haciendo y que lo acabamos de leer, por sus quejas, por sus temores, ¿cierto? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Usted necesita más fe, amigo. Oiga, necesita más confianza, necesita descansar más. Confíe que yo soy el que tengo el control. Conviértase. Ahora, ¿qué nos diría a nosotros? Eso fue lo que el Señor encontró en Jeremías, ¿no? Ese temor y esas quejas. ¿Qué vería en nosotros si nos mirara el Señor que nos dijera, conviértase? ¿De qué se tiene que convertir? ¿El Señor sabe? Gloria a Dios. Hay gente muy ungida en este lugar. Aleluya. Que mejoremos más la calidad de vida en Él. Amén. Les voy a contar algo que sucedió esta semana, ¿no? Ya, yo le conté ya a los de la Uribe ayer que estuvimos en el ayuno y ayer tuvimos, el viernes tuvimos una vigilia unida también con las iglesias de Tuluá. Y algo que sucedió fue que el Señor se hizo una reunión de pastores y el Señor a jalarnos las orejas. Tremendo. El fin de la actividad, o sea, cómo terminó, después de que el pastor que vino predicó, los pastores pasaron adelante, todos con micrófono a confesar sus pecados. Yo reconozco, pastor fulano de tal, yo murmuré contra usted. Empezaron a pedir perdón. Allí cada uno lo que tenía que confesar. Y uno dice, si esos son los pastores, tremendos pastores, ¿no? Uy, no. Padre Celestial. Porque el Señor quiere hacer algo en este tiempo. Amén. Entonces,
está limpiando al liderazgo que va a traer ese avivamiento. Allí pasamos también con mi esposita, pasó también, yo también pasé allá a confesar. Paso o no paso, paso o no paso. Sí paso. Y claro, había que confesar. Realmente si uno quiere ver la gloria de Dios, pues hay que arreglar las cosas con Dios. Y hay veces nos cuesta mucho reconocer el pecado. Nos cuesta reconocer el pecado. Ahora, esto yo quiero que se entienda también porque es que a veces, no, es que, aló, 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 ve, está resabiado. Es que no podemos decir, es que somos, o sea, por eso quiero que me entienda, es que decimos que somos pecadores. Entonces, ahí viene, bueno, somos pecadores, somos hijos de Dios. O somos las dos, o cómo es la cosa, ¿cierto? Está sí, nosotros estamos en la naturaleza humana. Permanentemente está la debilidad, muy cierto. Ese es el detalle. Tenemos que reconocer el pecado y apartarnos. El problema no es pecar, el problema es que uno esté contento, bueno, no digamos contento, no, tampoco lo pongamos hasta allá, pero amañado. ¿Cómo? Normalizado. No se puede. Mire, aquí a Jeremías le está diciendo una cosa que pues para mí sería una cosa pequeña, dudar del Señor. Ahora, las dudas de él no eran unas dudas como las que uno tiene. No eran grandes dudas. No, es que yo no sé si el Señor. No, él sabe que el Señor está, o sea, la falta de fe que tenía Jeremías no se compara con la falta de fe que a veces uno tiene. Porque es que él estaba viendo que lo que él decía, el Señor lo estaba haciendo. Era otro tipo de problema. O sea, ni comparemos Jeremías que él está muy lejos de nosotros, sí. Convertirse. Entonces, si Jeremías debía convertirse, ¿cuánto más nosotros? Y es lo que el Señor nos dice, los líderes también se tienen que arrepentir. Los que sirven a Dios, los que creen en Dios, también se tienen que arrepentir. Y sabe que nosotros podemos estar en la iglesia sin habernos convertido, sin haber dejado la vida antigua. Y entonces, sino que es que uno empieza a hablar y la idea, quiero que me entienda algo, no es gloriarse uno y decir que es que unos son mejores que otros, no, porque no estamos llamados nosotros a juzgar al otro. Cada uno mire su, su corazón, ¿cierto? Cada uno mire su corazón, pero sí tengo que nombrar algunas cosas que son pecado y que tenemos que entender que son pecado, sí, que a Dios no le agrada. Ahora, entonces la idea no es de que uno se quede diciendo soy un pecador y me voy a ir para el infierno, no, porque lo que el Señor quiere es que su pueblo se convierta, ¿sí? Entonces que empiece a mirar, bueno, estoy en esta situación, ¿qué voy a hacer para salir de esa situación? Yo me tengo que convertir, yo no puedo quedarme en la misma situación. El Señor por allá da, bueno, da muchas listas de pecados, pero hay una que está en Corintios 6:9 que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto irás a algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Primera de los Corintios 6:9.
y 10. Da esta lista. ¿Qué cosas de esas quizás todavía puedan haber entre el pueblo de Dios? Ayer en el ayuno hablábamos de algo, de cómo uno debe cuidar la boca y nos dimos cuenta que uno comete muchos errores, porque veíamos, después hablaremos de eso aquí en la iglesia, murmurar. ¿Y qué es murmurar? No, hablar mal es decir la verdad, murmurar es decir la verdad. Eso es murmurar, decir la verdad. Decir la verdad a la persona equivocada. Decir la verdad a la persona equivocada, a la que no tiene que ver en el cuento, ¿sí? Sí, si tiene que hablar algo, pues dígaselo a la persona. Y si no es capaz de decírselo a la persona, pues no se lo comente al otro. Sí, y muchas veces se cae en eso, ¿cierto? En murmurar, en chismosear, en mentir. El Señor le está diciendo aquí a este siervo de Dios que se convierta. Dios mío santo, que se convierta, y la iglesia también tiene que salir de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Salir de la música del mundo. Ya esa no puede ser mi música, mi música favorita, ni la que yo escucho, ni la que yo puede ser la música del mundo. Mis programas, lo que yo veo, no pueden ser aquellas cosas que uno sabe que son pecado. La mentira, el cuento de las mentiras piadosas. No, eso ya no debe estar en el pueblo de Dios, de eso hay que convertirse. Tiene que identificar, porque el problema es que a veces ni se identifican estas cosas. La mentira, o estar, el licor, ya no puede ser parte de lo que somos como pueblo de Dios. Ya eso tenemos que dejarlo. El Señor quiere, o sea, si queremos que Dios nos use, si queremos estar bien con Dios, si queremos que Dios nos llene en este tiempo, tenemos que apartarnos de todas esas cosas. Aquí esta lista empieza también por fornicación. También es algo que no puede estar en el pueblo de Dios, la fornicación. La fornicación, pues se ve en varias cosas. Hace poco hablamos del pacto matrimonial y hablábamos de que la relación íntima está dentro del marco del matrimonio. Ese es el diseño de Dios. Lo que está por fuera de eso es pecado. Así sea normalizado por el mundo, lo que está por fuera del matrimonio, la relación íntima de una pareja, por fuera del matrimonio como Dios la constituyó, hombre y mujer, es pecado, ¿sí? Entonces, cuando no se está acomodado a eso, hay que acomodarse también. Hay que alinearse a eso. Bueno, no estoy caminando en el propósito de Dios. ¿Qué voy a hacer? No se puede uno normalizar a eso. Y por eso le digo, la idea no es juzgarlo, no es criticarlo, sino que usted diga, tengo que solucionar esa situación. No puedo seguir viviendo de la misma manera. Todo lo que el Señor le muestre que usted se debe convertir, pues eso usted lo debe hacer. Entonces, y por eso pongo el ejemplo del profeta Jeremías. Imagínense, si un hombre que está tan cerca de Dios y Dios le está reclamando y le está diciendo que se convierta, ¿qué nos diría a nosotros? Aló, que el Señor nos ayude. Y como lo digo, esto no se trata de uno juzgar, porque yo tengo unas cosas también que tengo que organizar con Dios. Si Jeremías las tenía que organizar, cosas que yo tengo también que organizar con Dios. Mis problemas no son igual que los de otros. Es que a veces también hay una cosa, ¿no? Cuando uno dice que uno le está fallando a Dios,
pues yo no sé de pronto qué pueda pensar la iglesia, ¿no? Alguno pensará que es la misma falla que usted tiene, pero no, mi falla es mi falla y la suya es la suya. Sí, 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 y no me juzgue por la suya, o sea, ay, ¿cómo así? O sea que si yo estoy haciendo eso, si yo estoy yendo a tomar y a rumbar, ¿a que el pastor también? No, no, ese no es mi problema, a mí no me meta en su paseo, pero yo sé que tengo cosas que solucionar, palabras que tengo que cuidar, pensamientos que tengo que cuidar, también emociones que se entran en mi corazón y que yo sé que no son de Dios. Bueno, cosas, déjeme que sean mis cosas, ¿no? Esas yo las arreglo con Dios, usted también tiene que arreglar las suyas con Dios. Amén. Pero eso es lo que el Señor quiere, mire, que su pueblo se convierta. Esa palabra convertirse es arrepentirse. Arrepentirse hablando de reconocer lo que está mal y cambiarlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el remordimiento. Ah, Señor, sí, yo fallé, perdóneme. Y sale y vuelve a caer en lo mismo. Entonces, no, es que haga el cambio o que tome un plan. Bueno, Señor, ¿qué voy a hacer para salirme de esta situación? Paso uno, paso dos, paso tres. Lo que sí necesitamos sí o sí es la comunión con Dios. Porque sin comunión con Dios, nuestra fuerza, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces aquí el problema no es el pecado, sino que no se quiera convertir, que quiera seguir allí con ese problema. Entonces hay que tener en cuenta, recuerde que usted es un siervo de Dios. Amén. No sé si usted ya identificó si hay algo en lo que tenga que convertirse. Ya vamos para allá. Gracias. Está conectada, está conectada. Sí, está un paso adelante. No, muy bien, muy bien. Mire, antes de ir allí, quiero que tenga presente algo. Y ahora que estaban dirigiendo el culto, lo dijeron. Cada mandamiento tiene una promesa, ¿cierto? Cuando nosotros obedecemos, el Señor recompensa nuestra obediencia. Aunque uno no lo hace para que el Señor lo recompense, pero el Señor es bueno y nos recompensa, ¿cierto? Gloria a Dios. Y aquí, ¿qué le dice el Señor? Mire, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué va a pasar? Ahí está en el versículo, yo te restauraré. Si tú si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor mismo va a hacer la obra que usted necesita. Si usted se convierte, el Señor lo termina de convertir. Y literalmente el versículo dice así, utiliza la misma palabra. Si usted se convierte, el Señor lo termina de convertir. Desde el primer paso que el Señor se encarga de obrar, de restaurar, de colocar aquellas cosas que Él sabe que usted necesita que tenga. El Señor completa la obra de nosotros. Amén, ese es el propósito del Señor. Pero también le dice, delante de mí estarás. O sea, va a estar allí en mi presencia. Yo voy a tenerlo delante. Usted sabe, uno estar delante del Señor, o sea, que el Señor siempre lo esté mirando a uno, siempre lo esté cuidando, siempre lo esté atendiendo. Siempre el Señor lo tenga uno ahí en su mano, ¿cierto? Guardándolo. Eso es lo que el Señor promete. Yo no sé a cuántos quieren que el Señor siempre esté pendiente de usted. Que para donde usted se mueva, usted no va solo. El Señor va a ir allí acompañándolo. ¿Sí? Siempre va a estar guardándolo, siempre va a estar cuidándolo, siempre va a estar bendiciendo, siempre va a estar guiándolo. Allí va a estar el Señor, siempre, siempre. Lo va a tener a usted allí delante de sus ojos. Y dice la siguiente petición ahorita sí, que le hace el Señor. Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿cierto? Es otra petición que el Señor le hace allí a Jeremías. Debes sacar lo precioso de lo vil. En lo profundo de su corazón, cosas que no glorifican a Dios. De su interior, cosas que no glorifican a Dios. Porque la otra son actividades que uno está haciendo. Lo de convertirse son actividades, cosas que no le agradan a Dios. Estas son cosas que hay dentro del corazón, que son las que lo llevan a uno a hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Entonces,
Eso profundo que hay en su corazón, que a Dios no le gusta, que Dios quiere que usted lo empiece a separar. O sea, que no tenga todo ahí. Lo bonito de Dios, de la vida de Dios, con las cosas que a Dios no le agradan. No, que empiece a separar. Venga, esto no es de Dios. Este sentimiento no es de Dios. Este pensamiento no es de Dios. ¿Qué hay de Dios en su corazón que a Dios no le agradan? Ojo, estas son cosas que la gente no se da cuenta. La gente no lo sabe. O bueno, hay algunas que se notan mucho, ¿no? El mal genio se nota, el enojo se nota, pero hay otras cosas que están allí adentro y el Señor quiere también que todo eso saque del corazón, separe lo precioso de lo vil, eso bonito que usted tiene, que empiece a relucir, ¿sí? Eso que Dios le ha dado especial a usted, eso que solamente usted tiene. Porque a Dios a todos nos hizo diferentes y a cada uno Dios nos dio un don especial. Ese don, sepárelo de todo eso que quiere, como que ese don usted no lo pueda compartir con los demás, que usted no le pueda dar a los demás. Separe todas esas cosas en su corazón. ¿Qué cosas hay en su corazón que no glorifican a Dios? Y es curioso, ¿no? Jeremías llevaba años dando el mensaje y diciendo a los otros que cambiaran el corazón, ¿no? Él fue el que dijo. Jeremías, pues bueno, fue Dios, pero a través de Jeremías, el que dijo que engañoso es el corazón del hombre, más engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y el que venía haciendo eso y diciendo eso, ahorita le tocaba mirar a su corazón. Venga, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué cosas hay en mi corazón que no glorifican a Dios? Así que debemos mirar a nuestro corazón y desechar todo lo malo, hasta lo mínimo. Es que hay pecados que son tan pequeñitos que uno dice, pero ¿era que eso es pecado? Ay, eso no es tan pecado. Yo creo que a Dios, pues Dios ve que eso no. Hay gente que hace cosas peores. No, pero es que aquí no se trata de lo que hagan los demás. Es usted, su corazón. Aquellas cosas que a Dios no le agradan, así se vean muy pequeñitas y así uno quiera normalizarlas. ¿Qué cosas no se alinean a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas no glorifican a Dios, así sean pequeñas? ¿Qué cosa no? Padre Celestial, hay que mirar el corazón. A veces hay cosas que hacemos que son malas y ni nos damos cuenta. Y eso sí que está, sí, porque ni siquiera diferenciar entre lo precioso de lo vil. O sea que para diferenciar de lo precioso de lo vil, pues primero hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero mire, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Porque Dios no solamente quiere eh, hacerle mal y todo. No, no, no. Mire lo que Dios quiere. Si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ser como la boca de Dios. Usted sabe que el Señor todo lo que hizo lo hizo a través de su palabra. O sea, ser un instrumento de Dios, pero poderoso. Ser un instrumento de Dios poderoso. Que lo que usted ore llegue al cielo. Amén. Que llegue al cielo. Que cuando usted hable, usted declare la voluntad de Dios. Que cuando usted hable, declare la sabiduría de Dios. Es ser la boca de Dios. Que cuando usted hable vaya con el respaldo de Dios. Ahora, todo eso va con el respaldo de Dios porque usted está conectado con Dios, ¿no? Obviamente. Recuerde, por ejemplo, lo que le pasó a Elías. Elías dijo, no va a llover por 3 años, sino por mi palabra. Cuando yo vuelva a decir que llueva, va a llover. Tremendo, ¿no? La boca de Dios. Era la boca de Dios. ¿Pero por qué? Porque él un día amaneció y dijo, bueno, voy a ir a decir eso. No, él estaba conectado con Dios y él conocía la voluntad de Dios. Así quería Dios que hablara. Entonces, así mismo, que usted esté tan conectado con Dios que lo que usted diga
Eso sea porque Dios quiere que usted sea su boca, que usted lleve su mensaje. La historia cuenta de un hombre, Charles Finney, que era tan tremendo cuando él predicaba que, oiga, en ese tiempo les tocó cerrar los bares, los prostíbulos y todos esos lugares, porque él predicaba y la gente se convertía. Él empezaba a hablar y la gente sentía el arrepentimiento. Tenía que caer a los pies del Señor y abandonar esas costumbres que la gente tenía solamente con la palabra de este hombre, Charles Finney. Y era tanto, 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 lo usaba tanto Dios, que inclusive cuenta la historia que alguna vez él pasó por una plaza de mercado, ni siquiera predicó, pasó y la gente caía de rodillas delante de Dios confesando sus pecados, reconociendo sus pecados. ¿Por qué? Porque él era la boca de Dios. Yo no sé cuánto les gustaría ser la boca de Dios, ser instrumentos de Dios para que Dios desate su bendición, su poder, su voluntad sobre esta tierra a través de su vida. Amén. Que Dios lo use de una manera poderosa. Y eso es lo que el Señor quiere. Somos sus siervos. Amén. Y el Señor quiere usarnos así de esta manera. Mire, hasta el día de hoy ha permanecido la iglesia del Señor. Y no solamente ha permanecido, ha aumentado, porque ¿con cuántos empezó? Con 12 apóstoles y uno se torció, ¿no? 11, bueno, después lo reemplazaron, con 12. Mire Dios cómo los ha usado que hasta el día de hoy, y son miles de millones de personas que creen en el Señor Jesucristo, por unos siervos de Dios que se dejaron usar. Amén. Así Dios lo quiere usar también. Así Dios nos quiere usar también. Yo quiero ser también la boca de Dios. Dios nos quiere usar de una manera poderosa. Y más en este tiempo. En este tiempo sí que se necesita que haya esas personas que sean la boca de Dios, que declaren lo que el cielo está diciendo. Que nosotros sepamos qué es lo que el Señor allá está diciendo para que lo traigamos aquí a la tierra y le digamos a las personas. Cuando uno le puede decir a una persona lo que hay en su corazón, porque el Señor nos muestra lo que hay en ese corazón. Cuando el Señor nos muestra también lo que puede pasar con esa persona, porque somos la boca de Dios. La otra cosa que le pide el Señor a Jeremías, dice, versículo 19, ¿no? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Quién se debe convertir a quién? Ellos a nosotros, a Cristo, ¿cierto? Ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Pero lastimosamente hay personas que con su influencia a veces quieren arrastrar, ¿no? A los creyentes. ¿Cómo? No solamente porque nos llevan a hacer por allá en otros lugares cosas que no son agradables a Dios, no solamente porque nos metan en algún grupo de personas que están separadas de Dios, sino porque a veces nos meten en, en cosas que no debería estar un hijo de Dios, como una pelea. Y entonces empieza a juzgar, empieza a criticar, empieza a hacerlo enojar y uno cae en el enojo y empieza a igualarse con esa persona. Cuando la persona le trae el chisme, ahí está interesante. Y ya, y terminó así. ¿O qué más pasó? ¿Hay que se está convirtiendo uno ahí? Otro chismoso, igual que el otro. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Mire, como el enemigo no le puede hacer nada a Dios. El diablo no le puede hacer nada a Dios. Entonces, ¿a quién lo quiere hacer? ¿A los hijos de Dios? ¿Al pueblo de Dios? Él busca es cómo hacerle daño al pueblo de Dios y cómo arrastrar. Imagínense, Satanás pudo arrastrar a Adán y a Eva. Se los arrastró. Arrastró ángeles, dice la palabra también.
Imagínense si estas personas que estaban en comunión con Dios, que todo era Dios, no pensaban sino en Dios, vivían para Dios, le servían a Dios, ¿de qué se iban a distraer a Adán y Eva en el huerto del Edén? Nada los distraía ahí con la presencia de Dios, pero apareció el que sí los quería distraer. Y con un cuento. ¿Cuál era el cuento de la serpiente? El diablo en el cielo quiso ser como Dios, se quiso sentar en el trono de Dios, ¿cierto? Dice la palabra que quiso subir a lo más alto y estar allí en el trono de Dios. Ese fue el mismo engaño que trajo a Adán y a Eva. Si ustedes comen esta fruta, serán como Dios. Conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Entonces siempre el enemigo va a buscar atraernos, arrastrarnos y sacarnos de la voluntad de Dios. Y tenemos que estar muy pendientes. Porque hay personas que se ven muy buenas, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué están hablando? ¿A dónde nos están llevando? ¿A dónde nos quieren arrastrar? Ellos son los que se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. No nosotros convertirnos en mundanos, en pecadores y en todo lo que ellos hacen. No, es que ellos salgan de allá antes y conozcan al Señor Jesucristo y se conviertan ellos, no nosotros desconvertirnos. Se lo estaba diciendo a Jeremías. Y le estaba diciendo, Jeremías, mucho cuidado, yo no haya... Entonces, si el Señor se lo decía a Jeremías, hoy nos lo dice a nosotros también, que tengamos cuidado con lo que hay alrededor que nos quiere arrastrar y nos quiera sacar, que nosotros no nos convirtamos a ellos. Yo no sé si usted tiene cerca una persona que quiere que lo quiere desconvertir o la quiere desconvertir. Amén. Amén. La palabra de Dios. Ah, bueno, así es. No, a mí, cuando se me robaron una, que yo les conté que me han robado dos motos, cuando me robaron una de esas, se acercó una persona que aprecio mucho, cercana, no es mi familia, pero es muy, muy, muy cercana. Y me decía, venga, yo conozco a una señora, y ella le dice dónde está la moto. ¿Se imagina yo convertido en brujo por allá, en, no sé, adivino? No, 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 no. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, ¿cierto? No por allá que para que me aparezca la moto y me aparece el diablo. No, yo creo que es verdad. O sea, yo no dudo de que hayan personas que le digan dónde está y quién se la robó y dónde la tienen. Yo no dudo de eso, pero yo no debo participar de esas cosas. Acá yo no sé si, bueno, sí, alguna vez conté también de la chica que estaba enferma y se fue a visitar al gregoriano, que porque allí le iban a dar la solución a su problema que tenía. Creo que el problema era que estaba enferma. Llegó a la casa con la cara llena de granos, llenos de pus. Una niña muy bonita y la cara terrible. Yo era impresionado, pero ¿a qué horas? Fuimos a la casa, tuvimos que orar que ella renunciara a eso. Allá se les metió el diablo en esa casa, a sacar al diablo de esa casa. Increíblemente al otro día, vea, una piel de bebé como si nada hubiera sucedido. Entonces, uno tiene que tener mucho, mucho cuidado porque el diablo se le mete por donde le ve a uno la debilidad, ¿no? ¿Cuál es la debilidad? Por ahí va a buscar mm, sí, cómo meterse, ¿cierto? Malos negocios. Sí, termina uno por allá haciendo cosas que a Dios no le agradan en los negocios, porque alguien bueno le dijo, venga, metamos en este negocio, que este negocio es buenísimo y eso, y termina uno enredado, convirtiéndose a ellos.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, si uno hace eso, ¿cuál es la recompensa? Mire, dice, y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. O sea, con el hecho de que le dijera muro fortificado, ya la cosa estaba fuerte, ¿cierto? Pero le dice muro fortificado de bronce. ¿Cuándo lo van a derribar? ¿Cuándo le van a hacer daño? Ahora, el Señor está diciendo que no lo van a atacar. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Pelearán contra ti. El Señor no le está diciendo, tranquilo, conviértase a mí, ve, que ellos se conviertan a usted y usted no se convierta a ellos, y tranquilo que nadie lo va a tocar. No, pelearán contra ti, pero no se preocupe, que usted va a estar como un muro de bronce. Nadie lo va a derribar porque el Señor está con usted, amén, porque Él es el que nos fortalece. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. No se preocupe por los demás. Después de que usted esté con el Señor, el miedo lo tiene que tener son ellos. El Señor está con usted y ya el Señor y usted ya son mayoría. Ya es ganancia, ya va ganando. Sí, sí, sí. Usted tiene un ejército de su parte. Yo estoy contigo para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Del que quiera hacerle daño, el Señor lo va a librar. Del que usted vea que es más fuerte que usted, no se preocupe, porque usted está en las manos del Señor. Amén. Y el Señor lo va a librar. Eso es lo que le promete el Señor a los que no se van a dejar convertir a los otros, a los que van a estar allí firmes con el Señor. Amén. Entonces, mire, Dios nos dice lo que debemos hacer. Amén. Que debemos tener claro que nosotros somos pueblo de Dios, somos siervos de Dios. Amén. Mire a ver al otro si ya, el que está a su lado, si ya lo entendió que es siervo de Dios. Tenemos que entender el tiempo en el que estamos, que son tiempos finales, a las puertas de que venga algo fuerte, una sacudida grande. Algo viene, algo grande vendrá. Así dice la canción. Algo va a pasar antes que termine este año. Algo va a pasar antes que termine este año. Y ni para qué pensar lo que viene después. Pero también tenemos que tener claro que viene un avivamiento. Amén. Y que Dios necesita a un pueblo preparado para Él derramar de su Espíritu Santo. Amén. Para Él obrar de una manera poderosa. Y que por eso nosotros, como instrumentos de Dios, debemos limpiarnos, debemos purificarnos y debemos tener claro cuál es la voluntad de Dios. Porque las bendiciones de Dios son grandes. Amén. Los que esperan en el Señor y los que confían en el Señor le vienen bendiciones grandes. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor como Él quiere que nosotros estemos. Habla allí con el Señor. Vamos a orar al Señor por todo lo que nos ha dicho esta palabra, que debemos convertirnos, debemos cambiar aquellas cosas, aquellos caminos que no le son agradables a Dios. Hable con el Señor. Yo creo que usted tiene que hacer un compromiso con Dios. Hable con el Señor y dígale si necesita fuerzas, si necesita sabiduría, si necesita la ayuda de Dios, pues pídasela a Dios, pero dígale, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo me quiero convertir de todas aquellas cosas que he hecho equivocadamente, Señor. Señor, aquella situación en la que estoy viviendo en este momento que yo sé que a ti no te agradan, pero voy a solucionarla, Señor. Muéstrame el camino, muéstrame los pasos que debo dar, pero no quiero seguir caminando por un camino equivocado. Hable con el Señor. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti, que está tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, clamando a ti, Señor, clamando a ti, porque queremos ser una iglesia fiel.
convertirnos a ti, ser la iglesia realmente del Señor, no solamente porque venimos a un lugar, porque nos congregamos, sino porque realmente nuestro corazón está consagrado a ti, Señor. Y aquí hay corazones que hoy se quieren consagrar nuevamente a ti, corazones que piden, Señor, ser limpiados, que necesitan de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Hoy oro, Padre Celestial, por aquellos que han reconocido, Señor, que tienen que cambiar sus caminos, Señor, que han reconocido, Señor, y que quieren hacer las cosas mejor. Padre Celestial, que quieren hacer tu voluntad. Padre amado, gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Porque, Señor, si tú nos das una palabra, si tú nos dices algo, Señor, es porque todavía hoy tenemos oportunidad, Señor. Porque hoy tenemos oportunidad todavía de tomar las decisiones correctas, Padre Celestial. Tú no das, Señor, palabras para destruirnos, Señor, sino para bendecirnos, Señor. Y aún aquellas cosas en las que tú nos llamas la atención, en las que tú nos regañas, Señor, es porque es para bendición de nosotros mismos, Padre Celestial. Y aquí hay un pueblo que hoy recibe, Señor, tu llamado, que recibe, Señor, tu queja, tu petición, que recibe tu reclamo, Señor, y que lo toma, Señor, para ponerlo por obra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Esta iglesia, Señor, este pueblo y cada uno de los corazones que allí están dispuestos, yo te pido que tú envíes de tu ayuda, Señor, que tú le fortalezcas, que le ayudes a tomar decisiones, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Pero tú también ves, Señor, cuando no queremos cambiar. Tú también conoces nuestro corazón cuando queremos atesorar en el corazón cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero tú nos dices, si entresacares lo precioso de lo vil, si desechas aquellas cosas que a Dios no le agradan, serás como mi boca. Te usaré y pondré mis palabras en tu boca. Pondré en tu corazón de mi amor. Pondré en mí de mi espíritu. En ti pondré de mi espíritu, te dice el Señor. Porque quiero usarte como instrumento en este tiempo donde la verdad está siendo quitada, donde la misericordia se está yendo, donde el amor está muriendo, es donde se necesitan los verdaderos siervos de Dios. No se necesita una denominación, no se necesita personas que se llamen cristianas, se necesitan instrumentos de Dios, verdaderos hijos de Dios para este tiempo, que están dispuestos a limpiarse para ser usados de una manera poderosa por Dios. Padre Celestial, para este tiempo, para lo que tú traes, Señor, y necesitamos fortalecernos ahora, antes de que venga la siguiente sacudida, Señor, porque si algunos no soportaron, Señor, la sacudida anterior, menos podrán soportar lo que viene, Señor. Padre Celestial, porque estamos en principios de dolores. Se aproxima el tiempo de tu visitación, Señor, y tú vienes por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú tienes misericordia y tú nos ayudarás, Señor, en esta hora, Padre, a los que de corazón, Señor, quieren hacer ese compromiso contigo, Padre amado. Los que quieren hacer ese compromiso contigo, Dios, tú les dices, si te convirtieres, yo te restauraré. Yo te restauraré, yo te ayudaré a levantarte, yo te fortaleceré, yo te daré nueva fuerza, yo te daré de mi espíritu, te dice el Señor. Delante de mí estarás, yo te pondré delante de mi presencia para cuidar de ti y para no dejar que tropieces, para no dejar que caigas. Estará mi mano extendida para levantarte, le dice el Señor a los Jeremías de este tiempo. Y para cuando vengan las dificultades, para cuando peleen contra ti,
te pondré en este pueblo por muro fortificado. No te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes, porque el Señor es tu protector. Porque el Señor es el que te levanta, porque el Señor es el que está contigo y el que prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga poderosamente. Que este sea un tiempo de mucha bendición. Les recuerdo, hasta el miércoles hay oportunidad para inscribirse al retiro. Cuesta 90,000 pesos. Va a ser en la iglesia el próximo sábado y domingo. Sábado.